Buenas tardes y muy feliz día de la Candelaria. En este día nuestra oración la vamos a hacer a la luz de un pasaje del Evangelio según San Lucas, del capítulo 2. Cuando llegó el día fijado por la ley de Moisés para la purificación de ellos, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Como está escrito en la ley, todo varón primogénito será consagrado al Señor. También debían ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o de pichones de paloma, como ordena la ley del Señor. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, que era justo y piadoso, y esperaba el consuelo de Israel. El Espíritu Santo estaba en él, y le había revelado que no moriría antes de ver al Mesías del Señor. Conducido por el mismo Espíritu, fue al templo, y cuando los padres de Jesús llevaron al niño para cumplir con él las prescripciones de la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y alabó a Dios diciendo: Ahora, Señor, puedes dejar que tu servidor muera en paz, como lo has prometido, porque mis ojos han visto la salvación que preparaste delante de todos los pueblos, luz para iluminar a las naciones paganas y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que oían decir de él. Simeón, después de bendecirlos, dijo a María, la madre: Este niño será causa de caída y de elevación para muchos en Israel, será signo de contradicción y a ti misma una espada te atravesará el corazón. Así se manifestarán claramente los pensamientos íntimos de muchos. Había también allí una profetisa llamada Ana, hija de Fanuel, de la familia de Aser, mujer ya entrada en años, que casada en su juventud había vivido 7 años con su marido. Desde entonces había permanecido viuda y tenía 84 años. No se apartaba del templo sirviendo a Dios noche y día con ayunos y oraciones. Se presentó en ese mismo momento y se puso a dar gracias a Dios y hablaba acerca del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Después de cumplir todo lo que ordenaba la ley del Señor, volvieron a su ciudad de Nazaret, en Galilea. El niño iba creciendo y se fortalecía, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. En este día de la presentación de Jesús en el templo y de la purificación de María, uno podría pensar que ninguna de las dos cosas les eran necesarias: purificar a la llena de gracia y presentar al Hijo de Dios en el templo. Probablemente José y María podían sentirse con esa sensación de estar exceptuados, de cumplir todo aquel rito, todos aquellos ritos y mandatos. Sin embargo, su obediencia, su religiosidad los hace cumplir con las normas como lo hacían todos en el pueblo de Israel. No sabemos tampoco, pero podemos imaginar que intuirían algo de lo que significa esta presencia de Jesús en el templo. Digo esto porque la expectativa en el pueblo de Israel de la salvación que Dios iba a enviar tenía que ver también con una presencia especial de Dios en el templo. La lectura que se nos ofrece hoy como primera lectura del profeta Malaquías dice así: Yo envío a mi mensajero para que prepare el camino delante de mí, y enseguida entrará en el templo el Señor, al que ustedes buscan. Ya viene, dice el Señor de los ejércitos, etc. Es una promesa de que el mismo Señor, un enviado especial de Dios, va a entrar en el templo. Se sentará, dice, para fundir y purificará a los hijos de Leví. Los hijos de Leví son los sacerdotes, los responsables del culto. Entonces uno puede leer en esta entrada de Jesús en el templo que lo que va a ser purificado es precisamente el templo y el culto, en el sentido de que no se tratará ya de ofrecer tórtolas y palomas los pobres o algunos otros animales los ricos para rescatar a los hijos, una costumbre que está vinculada a la Pascua. Cuando Israel sale de Egipto, los primogénitos de Egipto mueren todos en aquella noche y no los del pueblo de Israel. Entonces queda este mandato de consagrar o de ofrecer los hijos primogénitos a Dios, recordando aquel acontecimiento importantísimo en la vida
del pueblo de Israel. En definitiva, no se tratará ya de ofrecer un animal para rescatar a un niño, no se tratará ya de esos ritos que se ofrecen en el templo, sino de la entrega, la consagración por excelencia, el sacrificio por excelencia, que es el que va a hacer Jesús. En un primer momento, un sacrificio que está dado o que viene a través de padecer el rechazo. A lo mejor esta sea una de las primeras espadas que atraviesan el corazón de la Virgen. Jesús es rechazado por su pueblo, no se reconoce en él el anuncio del Evangelio, la presencia de Dios y su misericordia, etc. Pero una entrega que alcanza el punto máximo en la cruz misma, donde allí es donde se ofrece el sacrificio. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta presencia de Jesús en el templo hace que el anciano Simeón, inspirado por el Espíritu Santo, y la profetisa Ana reconozcan este acontecimiento tan importante de la vida del pueblo, reconociendo que esto es, o que este Jesús es luz para todas las naciones y no solo ya para el pueblo de Israel. Esta expresión de Simeón es la que hizo que desde hace mucho tiempo en esta fiesta se encienden las velas, signo de la luz que Jesús viene a traer, la luz de la fe, que es no otra cosa que aquella que nos muestra en la vida qué caminos elegir y cuáles no. La fe es para eso, es para iluminar el camino de la vida. Entonces se asocia la presentación de Jesús en el templo y esta purificación a la fiesta que se llama después de la Candelaria, precisamente por estas candelas, estas velas que encendemos. También para nosotros Jesús es luz, también para nosotros es lo más importante que nos puede pasar, porque esto es lo que le pasa a Simeón. Ahora puedes dejar a tu siervo irse en paz. Él siente que ya puede morir, vio la salvación, contempló la salvación, tuvo a Jesús en sus brazos. Este tocar a Jesús, del que nos hablaba un poquito el Evangelio de ayer, y este contemplar a Jesús, que es una parte clave de la vida de los discípulos. Hemos escuchado a San Juan decir en una de sus cartas: lo que hemos tocado con nuestras manos, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, es lo que les anunciamos. Nosotros somos destinatarios de todas estas experiencias profundas de fe, también del anciano Simeón y de Ana en el templo. Somos destinatarios del anuncio de quienes directamente vieron y tocaron a Jesús, sin por eso dejar de admitir que también nosotros podemos verlo y tocarlo, de un modo diferente, pero no por eso menos real. Pidamos a Dios que vivamos así nuestra fe, como una luz que nos alegra, como una luz que nos permite incluso iluminar los momentos difíciles, aquellas espadas que atraviesan también nuestros corazones muchas veces por distintas razones, que podamos iluminarlas con la fe y que la Virgen en este sentido nos presente también a nosotros delante de Dios nuestro Padre. Que el Señor los acompañe en esta tarde, que Él nos proteja y nos bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.